desprecio. Si algún día yo te digo chao, 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 desierto sé. Los que quieren estar solos, se ven dos de arena y sal. Del espejo es la imagen que vos das. El buen gusto quedó lejos con las risas de nuestra vista. Pero dices, todo llegó. La respiro para ir a chupar. Dame alguno de tus jugos, dame un poco de tu soledad. No me mires con desprecio. Si algún día yo te digo chao, 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 desierto sé. Los que quieren estar solos se ven dos desierto sé. Los que quieren estar solos igual que entonces los que quieren estar solos se ven dos entonces los que quieren estar solos igual que la ciudad de sentirá. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado.
Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. Las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimadas y estimados. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9, dispuestos a transmitir en vivo para Río Gallegos. Dispuestos también a transmitir en vivo para Perito Moreno, FM Activa 94.1. Sino también el canal 5 del videocable de esa localidad. La otra gestión, la primera mañana de la radio en la provincia de Santa Cruz. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Claudio Lobos, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Me todo escuchás o no bien. me escuchás? Sí, un poquito bajo, pero No, yo no escucho nada. Tin, tin. Pero me parece que está saliendo porque el comandante me pone pulgar para arriba. Así que los saludamos. Buen día, bienvenidos. Llegamos a la mitad de la semana laboral. Hoy es miércoles, que no es lo mismo que decir es un día de miércoles. Y hoy es 29 también, día de ñoquis. todavía Qué le complicado, queda... ¿eh? Ah, sí, tal cual. Qué complicado comprar ñoquis hoy. Este mes está Comprar ñoquis nomás. interminable. Tarjeta y tarjeta. Larguísimo, noviembre. Todavía le falta un día. Impiadoso ha sido el mes de noviembre. Se está haciendo largo este mes. Esta gestión en realidad se está haciendo larga. No larga. Eterna, padeciente. Así estamos. Algunos trabajadores del Estado. Pero bueno, ese es otro tema. No vamos a hacer catarsis personal acá, ¿no? Ya bastante tenemos. En otros lares. Bienvenidos, 8:10 de la mañana, una mañana bastante ventosa la que tenemos aquí en la ciudad de Río Gallegos, bastante fresquita por el tiempo, el día que tuvimos ayer, la noche, una noche linda, salimos como a las 10 de la noche del canal. Y estaba linda la temperatura, sí, muy linda la linda, noche. 10 grados, casi no había viento, muy linda, pero todo ha cambiado. Así es, fresquita la mañana. A las 8 de la mañana la temperatura es de 7 grados 7, aquí en Río Gallegos, la térmica 3 grados 3. Humedad 51%, presión 989,8 hectopascal. Viento, se siente el viento, Sí, claro. del oeste a 33 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue a los 15 grados centígrados. Ah, lindo igual. 15 Por la grados, mañana ventoso, por la tarde mayormente nublado y por la noche lluvias aisladas. Mañana jueves 15 de máxima, lluvias aisladas por la madrugada, por la mañana ventoso, por la tarde mayormente nublado. El viernes 13 de máxima y el sábado baja más la temperatura, 11 grados de máxima. Bueno, se ve que producto de las lluvias que se anticipan para ese día, para la madrugada, la mañana y la tarde y la noche, chaparrones durante toda la jornada y descenso de la temperatura. Así que no esperemos buenas condiciones de los días de aquí y hasta el sábado, más o menos. Repunto un poquito a partir del domingo, pero Sí.
O sea, hay que meterle fichas la semana que viene Sí, directamente. sí, porque tendremos viento mañana jueves y desciende la temperatura. Bueno, Lo eh, bueno es que no hay em, alerta. Ah, bueno. alertas en ningún color, al menos aquí en la provincia de Santa Cruz, para los próximos 3 días, para las Bueno, próximas 72 horas. podemos ver, sabemos que los datos de Perito hasta ahora no están actualizados, pero podemos anticipar algo de cómo va a estar al menos el tiempo en líneas generales, según lo que dice el pronóstico. Es para la gente de Perito. Mientras tanto, les contamos que los porteños y los bonaerenses están atentos, hablando del tiempo, porque hay alerta amarilla en Buenos Aires y alrededores por lluvias. Ujú. Y bueno, se estima que ya están comenzando los primeros chaparrones y también hay alerta, según dice Infobae, por viento en algunas provincias también de la República Argentina. Bueno, el alerta por lluvias abarca gran parte de la Ujú. provincia de Buenos Aires, ¿eh? No solamente el conurbano. Además, dice que las lluvias, las tormentas, van a estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica frecuente Ujú. y hay posibilidades de caída de granizo. En simultáneo también hay una alerta naranja, más complicada, para el corredor que comprende el norte de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta. Bueno, complicada el panorama. Ujú. Y acá, según Infobae, hay una alerta meteorológica por fuertes vientos para Chubut y Santa Cruz. Vos no viste nada de eso. No, ¿para cuándo sería? Dice, mientras que en varias zonas del país rige una advertencia por tormentas fuertes y granizo Ujú. para la región patagónica. En cambio, el viento fuerte podría generar complicaciones y por eso el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla. El aviso, en ese caso, según Infobae, es por vientos fuertes y rige para este miércoles para el sur de Chubut y todo Santa Cruz, dice, menos la parte norte de la cordillera. Mira, solo tengo actualizado a las Sí, 6 de la mañana del día de hoy y el mapita de Santa Cruz, está Chubut, verde, lo veo. está todo verde. Sí, Solo nuestras Islas Malvinas están pintaditas de amarillo tienes razón. por viento, sí, pero el Claro. resto probablemente no esté actualizada esa, no sé. No, sí, habla Eh, de hoy miércoles y es sí. una nota de hoy, Ujú. justamente, porque Mira, viste fíjate que que esa foto que ilustra, con la que ilustra Infobae más abajo. no, no, pero te estoy diciendo, la nota es de hoy, 29 de noviembre, y Ujú. está publicada, fue levantada a las 7:47 de esta mañana. Bueno, entonces tenemos distintas fuentes con Infobae. Sí, no, no sé qué servicio Em, meteorológico miraron. no sé, no, Porque... hay una alerta por vientos, alerta Ujú, amarillo, pero esto es para mañana jueves y para el sudeste de de Chubut. Chubut, o sea, el departamento Escalante, Ujú, Comodoro, Sarmiento y esa zona. sí, 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 Nada más pero que tampoco eso. nos alcanza. No, en Santa Cruz queda afuera. Probablemente llegue algo de viento para el norte de Santa Cruz, por supuesto, pero bueno, no está enmarcada en el mapa. ¿M? Y esto es para mañana, por alerta amarillo por vientos, pero Bien, no para hoy. Bien, ahí Fede, Perito, atento, y ¿qué mi cuenta? madre también atentos a la radio, y nos anticipan, mi vieja, mucho viento, dice, y Fede también, lo describe de Mm, otra manera. ¿Eh? ah, sí, bueno, Mucho viento se ve. ¿Eh? me imagino. Allá en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. A ver, tenía 12 grados centígrados a esta hora. Ujú, Perito, se estima que la máxima hoy llega a los 17 grados centígrados. Viento a 50 kilómetros en la hora, me claro. dice esta información. Ujú. Creo que es Meteorred, em, o alguna de esas.
otras páginas. No es el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Está Pero bien. bueno, jornada ventosa en la zona noroeste de Santa Cruz. Bueno, vos fíjate que no es mala la temperatura para Río Gallegos, para Perito, pero el viento aparentemente va a ser el denominador común. Gente, queremos contarles, antes de saludar a nuestros auspiciantes, y también ya lo vamos a saludar a nuestros compañeros aquí en el estudio, que vamos a tener hoy 2 comunicaciones telefónicas. En un ratito nada más vamos a estar hablando con una de las integrantes de la Sociedad Rural de Río Gallegos. También Ujú. representa como directora a la Sociedad Rural Argentina en la Patagonia. Ella es Cecilia Fernández Gotti, y con ella vamos a charlar, o nos va a contar, eso es lo que nosotros queremos, cómo ha sido la reunión que han tenido en esta semana, antes de ayer, con Nicolás Pino, aquí en la ciudad de Río Gallegos. Él es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, y con el gobernador electo Claudio Vidal. Estuvieron aquí en un encuentro que, al menos para nosotros, de la prensa, o nosotros lo personalizo, pasó desapercibido, no teníamos esa información y nos enteramos a posteriori de ese Así encuentro. es, este encuentro fue en horas del mediodía, el día lunes, Claro, ¿verdad? antes de ayer. Sí, Día lunes, tal cual. así Sí, es. justo a esa hora pasamos por la rural y había un movimiento bastante intenso, ¿no? De socios de la rural ahí. Ujú. Pero bueno, no nos imaginábamos que se estaba produciendo este encuentro. Bien, y también anticipando al contenido del programa del día de hoy, a nuestra agenda, vamos a estar hablando con Zulma Neira, es la intendenta electa de la localidad de Los Antiguos, Así es. ¿no? Una de las 3 mujeres intendentas que tendrá la provincia de Santa Cruz en estos próximos 4 años, ¿eh? Una en Ujú. Piedrabuena, otra en Gregores y, y la otra en Los Antiguos. Zulma Neira llegó a través del espacio por Santa Cruz Por y Santa Cruz. viene del partido del gobernador electo, de Claudio Vidal. A ver Así es. qué expectativas, cómo va la transición, Ujú. qué panorama con vistas a la fiesta de la cereza. Bueno, un surtidito de temas para destacar con Tal Zulma cual. Neira y conocerla, porque no hemos tenido la posibilidad de hablar con ella No, todavía. todavía no, todavía no. Así que eso dentro de unos minutos Mm. nada más. Ahora vamos a momento de saludos. Vamos a decirle buen día a Brian Álvarez, nuestro comandante. Está ahí al frente de los controles de la nave, que es la otra gestión. Gracias, Brian. Buen día. ¿Cómo va? Buen día. ¿Bien? Sí, sí, lo veo más despierto hoy, más despabilado. Dice no tanto. ¿Vos decís? Claro, no, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Gracias a Juli, que está aquí poniéndonos también al aire a través de las distintas plataformas, como todos los días nos acompaña aquí en el piso. Y 2 temitas más incluidos en la agenda del día de hoy. La gobernadora Alicia Kirchner se reunió con Massa para garantizar el pago de aguinaldo. Es uno de los temas que está destacando el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana. Y también la resolución de ADOSAC, paro esta semana, jueves y viernes, y anticipa también medidas de fuerza y movilización provincial para la semana que viene. Ujú. Vamos a estar hablando en detalle en instantes nada más, en el transcurso de nuestro programa. Gracias a nuestros auspiciantes, Andina Hermanos SRL, una empresa familiar que, además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Andina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Así puedes compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Y vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien una de las 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y la variante, la otra propuesta, si vas en familia, por ejemplo, son las cabañas del Titán
allí en pleno centro de El Calafate. Llama al 2966-7462-19. Este fin de no, el fin de semana que viene, fin de semana XXL aquí en la provincia de Santa Cruz. Sí. Recordemos jueves 7, lo hablábamos ayer, se conmemora un homenaje a los peones rurales asesinados en el transcurso de las huelgas rurales del 20 y del 21, Ujú. por eso es feriado provincial, y el viernes 8 es el Día de la Virgen, o sea, es un fin de semana largo, así que por ahí podés llamar ahí a Cabañas del Titán y ver si hay alguna disponibilidad, y te haces un plancito para ese fin de semana. Gracias a Iber Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Bien, y recordá también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias, gracias a IB Servicios. Y también recordá que para simplificar todos los trámites que tengas que hacer por internet, principalmente, te recomendamos que vayas al barrio San Benito, calle 13 y 32, Servipago. Allí podés realizar tus trámites, por ejemplo, una consulta en el Veraz, comprar un pasaje, un trámite en ANSES, en AFIP, en ASIP o simplemente pagar una factura. Bueno, ahí en Servipago están dispuestos a darte un amago. No, barrio San Benito, calle 3 y 32, o llama al 2966 25 15 47. Por ejemplo, si tenés que imprimir algún documento, lo mandás a ese número y Dani o Carmen te van a estar atendiendo para simplificar todos los trámites que tengas que hacer. Muy bien, 8 de la mañana, 25 minutos. Gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan día a día aquí en La Otra Gestión. Y quien también va a estar en La Otra Gestión, o ya está, y por eso la vamos a presentar y agradecerle estos minutos que nos está brindando, es Cecilia Fernández Gotti. Ella es directora de la Sociedad Rural Argentina por el Distrito 14, que abarca lo que es la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, responsabilidad que comparte, según nos decía ayer Cecilia, con don Marcelino Díaz. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día, con Claudio te saludamos aquí, ¿cómo estás? Buenos días, Karina, Claudio, y bueno, y a toda la audiencia, todo muy bien. Nos alegramos mucho, gracias por estos minutos, Ceci. Queríamos consultarte, lo contábamos cuando abríamos el programa y anticipábamos este contacto con vos, de esta reunión que sinceramente para nosotros pasó desapercibida, no sabíamos en ese sentido y nos enteramos de este encuentro que se dio aquí en Río Gallegos en la sociedad rural con el gobernador electo y con el presidente de la Sociedad Rural Argentina. En realidad lo publicó el propio gobernador electo, Claudio Vidal, ¿no? Lo publicó en sus redes este importante encuentro que tuvieron, Cecilia. Sí, bueno, Nicolás Pino y el gobernador electo Claudio Vidal ya se habían reunido hace mes y medio, más o menos, en Buenos Aires, y bueno, había quedado pendiente de poder realizar una reunión acá,
El presidente Pino él ya se ha hecho este tipo de reuniones en otras provincias con gobernadores electos Ujú. y con directores y socios de Sociedad Rural Argentina. Y bueno, queríamos hacerlo acá en Río Gallegos para poderlo realizar con los socios nuestros que tenemos en Sociedad Rural Argentina. Y bueno, lo realizamos en la Sociedad Rural de Río Gallegos, con buena concurrencia de varios de nuestros socios. Así que bueno, era más que nada para que los socios pudieran escucharlo y concretar un poco una agenda de trabajo con el gobernador. Y lo que destacó el gobernador electo respecto de las tierras ociosas que hay aquí en la provincia de Santa Cruz, tenemos muchos territorios con estas características, tenemos muchos establecimientos rurales completamente abandonados también, en que hay que prestarle atención, ¿verdad? ¿Qué dijo sobre el tema, Cecilia? Sí, yo la verdad que en eso estoy de acuerdo con los campos que han quedado abandonados desde Ujú. eh, muchos de ellos en el año 91, cuando la ceniza del volcán Hudson han sido ocupados por las mineras y han quedado improductivos, ¿no? En lo que es a producción ovina o bovina, si se quiere, o lo que sea. Y bueno, él llama a que eso vuelva a producir, que se vuelva Claro, a trabajar en ese aspecto. Él también dijo algo de terrenos fiscales. Yo realmente creo que trabajaría primero con los que ya están que pueden empezar a producir, que tienen claro, sus dueños ahí esperando a ver qué poder hacer. Pero bueno, no es fácil, hay que Claro, tener una ayuda lamentablemente del Estado sí, porque la situación del campo es complicada. Eh, Espero y tengo la esperanza, creo que yo y muchos, que este cambio a nivel provincial y a nivel nacional se están efectuando pueda ayudar a que podamos salir adelante. La brecha cambiaria es la que más complica el sector ujú, y bueno, esperemos a ver qué es lo que va pasando, pero bueno, básicamente lo que ofrecimos al gobernador es poder trabajar en conjunto, eh, no hay otra, trabajar todos juntos para poder salir adelante por el arraigo, por la soberanía ujú. y bueno, y es lo que sabemos hacer, es estar en el campo y trabajar por eso, es lo que nos gusta. parte de los productores, o algunos de ellos, de aquí de Río Gallegos y de zonas aledañas, estuvieron hace algunas semanas reunidos con el gobernador electo, bueno, una vez que se consagró, no hacía mucho tiempo que había triunfado en las elecciones. De ese encuentro a este que tuvieron el lunes, ¿en qué se pudo avanzar? ¿Qué se pudo profundizar? ¿Notás que hay, digamos, un compromiso franco? Y esto lo digo más allá de la palabra, sino que se está tratando de avanzar. Hay gente que está con el gobernador que trabaja en ese tema o que los han puesto como referentes para que ustedes puedan tener algún contacto. Bueno, básicamente nosotros por eso mismo Sociedad Rural Argentina pidió de reunirse nuevamente con él para que podamos ser parte también de esa mesa de trabajo. Y bueno, el gobernador dijo bien claro que hasta que no llegue el 10 de diciembre que la suma, hay muchas cosas que todavía no pueden realizar Claro, está bueno, bien. en un montón de cuestiones, ¿no es Ujú. cierto? Ujú. Complicado. Bien, les ratificó, recuerdo que lo dijo en su momento, que la órbita del Consejo Agrario Provincial, bueno, iba a tener una fuerte participación la sociedad rural, los ganaderos de la provincia Que de iban Santa a Cruz, poder e designar. incluso hasta designar a su Claro. presidente. ¿Esto lo confirmó? ¿Hablaron sobre el tema? Sí, bueno, orgánicamente eso no se puede hacer realmente, ¿no? O sea, el presidente del Consejo Agrario lo tiene que designar el No, 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 gobierno. sí se entiende, pero Sí, bueno, a ver, pedir un consejo a ustedes. Claro, con un sí, aporte claro. franco. Claro, claro, claro. Sí, 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 tengo entendido que los que están en FIAS, ellos han estado trabajando con eso. Ujú. Cecilia, y
no les adelantó ningún tipo de designación de funcionarios en ese sentido para el área, para producción, No, todavía no. nada de eso. Otra de las No, cosas, sí, lo nombró, sí, a Daniel Álvarez Ujú, el día de la reunión, que él va a estar trabajando en contexto de producción, va a ser su mano derecha en eso, y bueno, y el señor Álvarez se presentó bueno, y se dispuso a poder trabajar todos juntos también. claro, ujú, claro. Recordamos que es Daniel Álvarez, lo vimos en la foto, que fue sí, candidato a intendente por Río Gallegos ujú, por el Frente por Santa Cruz y que claro, viene de ser puntualmente, claro. ¿no? Bien. Sí, correcto. Eh, ¿Qué pasa con el tema de el bendito, querido, nunca bien ponderado guanaco, Cecilia? Eh, ¿Cuál es la política o si es que tiene sentada una posición el gobernador electo respecto del manejo del guanaco? Bueno, eso fue lo que yo terminaba la reunión y dije, bueno, si tengo que resaltar palabras que salieron de la reunión, la que abarca la más grande es guanaco, Ajá, porque fue de lo que más hablaron los productores y realmente hoy es la problemática más grande que tenemos, Claro, no solamente nosotros como productores, sino que la provincia como a nivel territorio, realmente el guanaco está devastando la sí, tierra, sí, no está sí, claro, sí, quedando sí. nada. claro. E incluso mismo hasta él mismo se está devastando porque no tienen que comer, no, Claro. hay un descontrol en todo aspecto, y bueno, la verdad que fue lo que más salió, Ujú, casi te diría como que hasta cansó desde que tanto hablamos del claro, guanaco, y en definitiva lo que falta es que se concrete, porque son tantos años claro. que venimos trabajando en esto y que no sé, realmente lo que se va haciendo era tan a paso de tortuga, Ujú, que bueno, hoy estamos en una problemática muy complicada y lo que le pedimos es que las cosas realmente se agilicen y se den soluciones claro. inmediatas. Inclusive él dijo que hay un 40% de la población de Santa Cruz que es pobre y bueno, lo vio como por un lado de poder ofrecer la carne del guanaco, pero bueno, en definitiva lo que hay que hacer es poner manos a la obra y decir, bueno, Claro, listo, acá empezamos a trabajar de verdad. claro, Claro, sí, 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 claro. sí. Y como decías vos, por un lado, las acciones van a paso de tortuga y Y la mientras tanto reproducción. la especie se va reproduciendo a Claro, pasos agigantados, ¿no? Exactamente. sí, es inversamente proporcional. Ujú, sí, Y tal cual. uno lo que quiere uno lo que quiere, y más siendo en el campo, uno lo que quiere es un equilibrio, Claro, porque eso es lo que tiene así funciona todo en claro, definitiva. sí, 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 sí. Por ahí la naturaleza se encarga de equilibrar un poco las cosas, pues, la muerte por la hambruna, eh, por el frío. En este invierno vimos Ujú. muchas, Sí, muchas de sí. las especies muertas, pero bueno, es la naturaleza que trata de equilibrar un poco las cosas, pero bueno, No es ah, suficiente, no es suficiente, no tal es cual. No es suficiente. suficiente. Cecilia, te cambio de tema, ya que estamos. Fiesta del Cordero, ya hay fecha estimada. Entiendo que bueno, esto lo organiza la Sociedad Rural de Río Gallegos. Al respecto, ¿ya hay algo contemplado? Sí, yo te puedo decir lo que sé como vos, que es el Ujú, 8 y 9 de diciembre, pero como lo organiza la Sociedad Rural de Río Gallegos, yo claro. no estoy en eso, así que no puedo contarte mucho más. Claro, Ujú. claro. Bueno, no podía dejar de preguntarte, porque bueno, obviamente siempre en esta época hay una enorme expectativa respecto de esta fiesta. Han quedado, volviendo al tema del principio, Cecilia, ¿han quedado en alguna fecha, en algún nuevo encuentro, en esto de tender vínculos con las autoridades electas? Concretamente no, pero sí quedó bien en claro que una vez que él asuma, nos Ujú. contactábamos nuevamente para poder empezar a trabajar. Ujú. ¿Cuál fue la impresión que se llevaron? Imagino que después tuvieron ustedes tal vez puertas adentro o un contacto, un comentario también de lo que fue esa reunión. Hubo temas que quedaron sin plantear. ¿Cuál fue la impresión también del presidente de la rural aquí en Río Gallegos?
Bueno, sí, tuvimos después, nos juntamos y realmente sí, él nos dijo, dice, la verdad, tiene muchos temas, muchas puertas abiertas, mucho trabajo para hacer, y el gobernador eso lo tiene bien en claro, en cuestión comunicación, en gas, en carbón, en rutas, en abigeato, en faena clandestina, en Claro. muchas cosas para ordenar. Y cuánto que nosotros no hablamos también, ¿no? Con estos temas que nos decís, ¿no? Ujú. La problemática del abigeato, bueno, cuántas cosas para hablar. Lo dejamos para otra oportunidad, ¿te parece, Ceci? Te queremos agradecer mucho este tiempo que nos has dispensado. Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado y nada, saludos, que Gracias, tengan un Gracias. lindo gracias, día. Cecilia. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Cecilia Fernández Gotti pasó por la otra gestión. Ella es directora de la Sociedad Rural Argentina, representa al Distrito 14, Ujú. que engloba a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y bueno, nos comentaba de este encuentro que han mantenido antes de ayer. El lunes, productores de aquí de la zona de la provincia con el gobernador electo Claudio Vidal y también compartió esa mesa el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Y al respecto, Claudio Vidal, bueno, hizo un posteo en su muro de Face sobre conclusiones de esta reunión, pero principalmente hablando de las tierras ociosas. No queremos tierras ociosas, hasta le puso un título a su especie de editorial, ¿no? Ajá. Dijo, entre otras cosas, me parece interesante compartirlas, tenemos muchos territorios, tenemos muchos establecimientos rurales completamente abandonados. No digo que solamente tengamos que trabajar en materia de ganadería, sino que también tenemos que trabajar en agricultura. Ahora, para todo esto necesitamos que todos hagamos un esfuerzo. Estoy hablando con las empresas mineras y con las petroleras y veo algo muy injusto. Compran las tierras y en esa tierra no se producen ovejas, no tenemos lana, no hay vacunos, nada. Vamos a trabajar junto a los representantes del Consejo Agrario, junto a la sociedad rural, junto a las empresas, para ver qué es lo que podemos hacer. Algunas están de acuerdo, otras no tanto. Dicen, nosotros compramos la tierra para extraer. Eso es lo que le dicen las mineras y las petroleras, ¿no? Y nosotros entendemos, dice Vidal, que si no se produce, también termina siendo un perjuicio para el Estado. Tenemos que trabajar en conjunto, nosotros vamos a otras provincias y vemos cómo trabajan entre los municipios, el gobierno provincial y el sector privado. En nuestra provincia, entre el 7 y el 11% de las tierras fiscales jamás fueron concesionadas, jamás se entregaron. Nadie se encargó de avanzar en esto, por eso estamos analizando cómo generar la posibilidad de llamar a un concurso público para poner esas tierras en producción. No queremos tierras ociosas, vamos a volver a repoblar los campos. Si esperamos que solamente un sector avance, que son los que hoy tienen ganadería, ahí es medio imposible. Ahora, si sumamos a todos los sectores que tienen tierras que son parte del Estado, otras tierras que pueden llegar a producir, creo que de esa forma podríamos comenzar a trabajar en un proyecto que hable de recuperar la producción y el desarrollo agrícola en Santa Cruz. Bien, tierras hay que ponerlas a trabajar. Ujú. Ponerse de acuerdo, aunar esfuerzos, Claro, voluntades y mucho laburo, eh, porque el recurso está, básicamente ese es el planteo de Vidal. exactamente. Exactamente. Bueno, ahí entonces pasaba este tema que nos parecía sustantivo y por eso queríamos tenerlo presente también en este programa. En minutos nos vamos a poner en comunicación con la intendenta electa de la localidad de Los Antiguos, pero quería marcar algo que vos también subrayabas cuando comenzábamos este programa de hoy referido al paro docente que Ujú, está en marcha, ¿no? Que ya lo ha determinado el Congreso Provincial de ujú. la DOSAC, que se ha reunido
no en Río Gallegos. Esto fue en la localidad de Pico Truncado, Bien. si no recuerdo mal. Y hay un dato eh, que me llamó la atención, fue lo que publicó el vicegobernador electo, y ahí lo estamos compartiendo, una foto, gracias Juli, el vicegobernador electo Fabián Leguizamón, ¿por qué? Porque ADOSAC dictaminó paro, ¿no? Ujú. Para mañana, Sí, jueves, para mañana jueves 29, no. Claro, está mal en realidad el documento, mira, se equivocaron la está fecha. mal la fecha. Sí, Bueno, sí, porque jueves en y realidad es viernes, jueves y ¿no? viernes, tal Sí, cual. Jueves y viernes, mañana y pasado. exactamente, y 48 horas de paro para la semana que viene, martes y miércoles de la semana que viene. Bien. ¿Mm? Eso entre otros puntos, pero ¿a qué iba? A esta foto que Juli les está compartiendo, a ustedes que nos ven a través del streaming. Y es un posteo que hizo hace 11 horas el vicegobernador electo Fabián Leguizamón. Hay fotos de esa, de esa reunión del Congreso Provincial de la DOSAC en Pico Truncado, y hay una especie de pasacalle tipo pancarta que está detrás de quienes encabezan esa reunión del Congreso Provincial de la DOSAC, y dice respeto a la docencia con rojo, y abajo dice gobernador Claudio Vidal. Ujú. Respeto a la docencia, gobernador Claudio Vidal. O sea, a ver, ¿es un mensaje de Claudio Vidal, digamos, respeto a la docencia, firma Claudio Vidal, o No, es no, un no, no. pedido de Es de ADOSAC ADOSAC. al señor a Claudio Vidal? Está en el Congreso de la DOSAC, una especie de pancarta, y dice eso: respeto a la docencia, gobernador Claudio Vidal. Es como un pedido que le hacen Bien. desde ADOSAC, desde los docentes que están participando Ujú. del Congreso de ADOSAC, ¿no? Porque Está están las mesas donde están los quienes forman parte de ese congreso. bien. Ujú. ¿Y qué postea Fabián Leguizamón? ¿Qué Postea dice? esas fotos Ujú. y dice, Qué me bien. parece que se les pasó que Claudio Vidal recién asume el 10 de diciembre. Ujú. El kirchnerismo es el máximo responsable de la falta de educación en Santa Cruz. Hay que ser responsable, lo pide el vicegobernador electo con signos de admiración. Y pone un par de hashtags, ¿no? A ver, Y dice hashtag carteles de adelantados, carteles futuristas, carteles kirchneristas, Alicia la máxima, hashtag Alicia la máxima responsable. adjudicando a esos carteles que los hizo Y docentes kirchneristas. Bueno, en todo caso, porque esto no está en la calle, esto está dentro de la mesa, entiendo que esa es una de las mesas principales de este congreso que se dio claro, en en Pico Pico Truncado. No Truncado. está afuera, no está aislado, No, no, ¿no? O está sea, adentro del claramente salón donde se reunía. es un mensaje de ADOSAC, no de un kirchnerista aislado o de un docente que pueda. No, no, no. Si está dentro del Congreso, se entiende que es el mensaje Es el del propio Congreso de Congreso ADOSAC. de ADOSAC. Exactamente. No, hay que decir, no es el único cartel que había varios Ujú. carteles. Algunos decían, por ejemplo, ningún docente bajo la línea de pobreza, bueno, algunos otros reclamos más. Pero por lo pronto, llamó la atención. Respeto a la docencia, gobernador Claudio Vidal. Y evidentemente no cayó bien, al Ujú. menos al Claro, vicegobernador, claro, claro. que él es muy elocuente Ujú. en sus redes, y bueno, va posteando cada cosa o que le gusta o que no le gusta, Claro, sí, sí, y sí, sienta posición. Ujú. Está bien. Como que lo ve que es
un reclamo por adelantado, Claro, ¿no? como que están prejuzgando algo así, También, anticipándose a también, una situación que todavía exactamente. no les incumbe. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, no quería dejar de marcarlo porque me sonó fuerte esto de hashtag carteles kirchneristas, ¿no? Dentro Ujú. del Congreso de la OSAC. Bien, También 8 de la tenía, mañana, 47 minutos. Sí, bien, decías. decíamos, uno de los temas destacados del Nuevo Día a esta hora de la mañana, Alicia Kirchner se reunió con Massa para garantizar el pago de aguinaldo. Sí, ha sido uno de los temas más importantes de la jornada del martes. De ayer, Sí, exactamente. Massa mantuvo un encuentro, Massa, el ministro de Economía, mantuvo un encuentro ayer martes por la tarde con gobernadores con el objetivo de avanzar en las compensaciones que garanticen el pago de sueldos y aguinaldos en este mes de diciembre. La reunión tuvo lugar en el Salón Scalabrini Ortiz, esto es en el 5º piso del Palacio de Hacienda, y estuvieron presentes el ministro del Interior, Guado de Pedro, y los gobernadores de Buenos Aires, Kicillof, de Salta, Gustavo Sáenz, de San Juan, Sergio Uñac, de La Pampa, Sergio Silioto, de Catamarca, Raúl Jalil, de Formosa, Gildo Infran, de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner. También estuvieron presentes en el encuentro el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y su par de provincias en el Ministerio de Interior, Bruno Ruggeri. Los gobernadores se llevaron el compromiso de Massa para avanzar en la puesta en marcha de compensaciones que garanticen el pago de sueldos y aguinaldos para el mes de diciembre, Ujú. según se informó en un comunicado. Y el modo de hacerlo efectivo sería a través de un ATM. ATN, ¿no? Un aporte del Tesoro Nacional, exactamente. Esa sería la forma de viabilizarlo, ¿no? Para cada uno de los distritos provinciales. Ayer había gran preocupación, veíamos cómo se iban reuniendo en dos grupos, ¿no? Por un lado Ujú. los gobernadores de Unión por la Patria, por Ujú. el otro lado los de Juntos por el Cambio. Finalmente, ¿no? A todos se les ha garantizado la llegada de fondos, esa inyección de ingresos Ujú. que necesitaban para hacer frente a estos Lo que les compromisos. da un poco de aire, ¿eh? Ujú. A las autoridades que fueron electas aquí en la Sí, provincia de sí, Santa sí, Cruz, sí, sí, a todos. tanto al gobernador, imagino que también a los intendentes, que el aporte Ujú. llegará también a los municipios, que sabemos que cuando hay una erogación de estas características, en todos los casos, eh, necesitan el apoyo del gobierno provincial para hacerlo efectivo. ¿Mm? Pero qué bárbaro con esto, ¿no? Ya cerramos porque está nuestra Pero por ahí es entrevistada un pie por ahí para empezar a hablar con ella, en ¿no? línea. ¿Sabes por qué digo? Porque el aguinaldo forma parte del presupuesto que está en vigencia. Claro, Tiene que estar que se está aprobó el año contemplado, pasado, claro. Sí, sí, sí. exactamente. El Ujú, presupuesto 2023 tiene en su ujú, interior, y ahora parece, no te asisten, nadie puede pagar el aguinaldo. ¿A ujú. dónde van esos fondos que estaban destinados para el mismo? Y se lo preguntamos a la intendenta, porque en cada municipio y en cada distrito en el que asume una nueva gestión es el primer compromiso, la primera obligación, lo primero que piensan en pagar el aguinaldo, ¿no? Nos está escuchando Zulma Neira, es la intendenta electa de los antiguos. Zulma, buen día, ¿cómo estás? Karina Taberna y Claudio Lobos por aquí para Radio Nuevo Día, te saludamos, para Río Gallegos y también en vivo, ahí en Perito Moreno a través de FM Activa. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para todo el equipo de trabajo y toda la audiencia. Karina, Claudio y toda la ciudad de Río Gallego y bueno, todos los vecinos que están escuchando esta mañana la radio. Les Bien. dejo un saludo enorme desde acá. Muchas gracias por la Bueno, comunicación. muchas gracias a usted. Y un gusto, la primera vez que Sí, hablamos, ¿eh? sí. ¿Cómo amaneció Los Antiguos? Vamos a preguntarle a la intendenta electa. Y los antiguos amaneció con un solcito Ujú, y un poco de viento, pero bueno, estamos teniendo un clima bastante agradable y con ajá, presencia de viento. Ah, Pero bueno, bueno, nuestro bien. pueblo siempre muy, muy, muy lindo, gracias, con buen gracias. clima, dentro de todo. Nos Sí, sí. acompaña el viento, pero buen clima. Y el otro clima, el clima político, el clima de la transición, ¿cómo va?
Y el clima de la transición, qué hermosa pregunta. Mira, realmente mucha tela para cortar, Ah, sí, bueno. Porque muchísima tela para cortar. Nos encontramos con una gran problemática en el municipio, que calculo debe pasar en todos los municipios de la provincia de Santa Cruz, Ujú. con respecto al estado de edilicio, con respecto al estado económico, con respecto al estado deficitario, las deudas pendientes. Mucha tela para cortar. Un gran desafío se nos viene por delante, obviamente con todo el apoyo de la gente y el entendimiento de que esto, bueno, se vino sosteniendo por muchos años. Claro, Hay un deterioro generalizado en muchos aspectos. claro. Y esto que usted nos está contando, ¿se debe a que pudieron acceder a parte de esa información a través de la gestión que conduce el intendente Belomo? Nosotros desde que asumimos estamos realmente indagando absolutamente con información verbal que nos han facilitado, con información en parte escrita y con información de recopilar lo que vamos viendo en la realidad de las instituciones. Que eso sería por cuenta propia, porque en realidad todavía no han hecho ningún informe fehaciente con respecto a cada una de las áreas municipales y bueno, eso conlleva a un gran problema. Nosotros estamos haciendo una revisión de cada una de las áreas y obviamente palpando y preocupados porque son situaciones muy, muy importantes para el pueblo sobre el mantenimiento y el funcionamiento diario de la localidad. Y eso repercute profundamente en las arcas municipales, por darles un ejemplo. No hay servicio de riego, si no es alquilado, por ejemplo, no hay nada propio. Claro. El parque automotor muy decaído, los servicios no están, nosotros en la localidad de Los Antiguos actualmente contamos con alquileres para edificios, entidades provinciales, y eso es una erogación bastante importante. Claro. La coparticipación es dentro de todo baja, el aporte para déficit es poco. O sea, el funcionamiento es bastante complicado para la localidad de Los Antiguos y Claro. estimo en todas las localidades de los municipios de la provincia. Realmente han sostenido un gobierno muy, muy improvisado, sin planificación a largo plazo. Claro. Pero bueno, un gran desafío por delante. ¿Y estiman, Zulma, realizar alguna especie de auditoría externa a fin de clarificar estos números complicados? Totalmente. Yo creo que la gente si vota un cambio es porque justamente quiere conocer y quiere transparencia. Desde nuestro Claro. sector daremos a conocer el estado en el que se recibe el municipio y exhaustivamente y a detalle cada una de las áreas del municipio para ver cuál es nuestro punto de partida. Después del 10 de diciembre comenzaremos a auditar cada una de las áreas que sea necesaria auditar para transparentar absolutamente todo. Hoy al vecino le tenemos que decir la realidad que tenemos Claro. a la realidad con la que el punto de partida que vamos a tener de ahora en adelante. ¿Y cómo ha sido, perdón, ¿no? ¿Cómo ha sido posible que no les hayan dado formación? Porque la palabra no sirve. Es Claro. un grado de informalidad que una transición no lo amerita. Claro. Exige otro tipo de compromiso. Además, no deja de ser información pública. Amén de ello. ¿Cuáles han sido los argumentos que les han dado a ustedes al momento de no darle documentación como corresponde? El punto de partida, miren, Municipalidad de Los Antiguos, nosotros hemos ido al área de patrimonio, que es un área fundamental dentro del municipio, que es un área que nos preocupa un montón porque justamente es todo el funcionamiento de la logística municipal. En este momento, la persona encargada no ha tenido todos los informes necesarios como para poder hacer la transición fehaciente con la documentación necesaria. Desde ese punto de partida estamos con una complicación importante.
En el área de Hacienda, el equipo que va a entrar a trabajar en esta transición, que está trabajando, está transitando está transitando todo este periodo de una manera tranquila, con una evolución importante, hay un intercambio de información entre ellos, pero no así las demás áreas. Así que bueno, por eso consideramos necesario, después del 10 de diciembre, hacer una auditoría con mayor profundidad Claro. para realmente conocer y ver esto, ¿no? De los libros, conocer bien en profundidad qué es lo que dicen de palabra y qué es lo que está escrito en papeles. Claro. Y en lo que respecta a recurso humano dentro de la municipalidad, ¿de cuánto se compone la planta? ¿Está superpoblada como en otros municipios de la provincia de Santa Cruz? ¿Los ingresos de los trabajadores municipales de los antiguos, cómo están respecto de canasta básica y demás? Y con respecto a los otros municipios, calculo que ha pasado algo similar. Desde el mes de octubre hubieron nuevas incorporaciones a planta permanente. Ujú. Hay una planta municipal para el funcionamiento local. No puedo decir de que es muy numerosa. Sí, hay 600 empleados. No es Ujú. tanto. 600. No es tanto. No es Ujú. tanto. Lo que pasa en la localidad de Los Antiguos es de que el salario es bajo, es muy bajo, Claro. pero hay muchas contrataciones en materia de monotributo y contratos. Ujú. Claro. Eso sí, oscilan mucho los números de acuerdo a los monotributos y demás por una cuestión de necesitar el servicio. Que son cuestiones a trabajarlas, porque, por ejemplo, con el empleado municipal, realizando las capacitaciones necesarias, yo creo que tendríamos que optimizar con todo ese recurso y andaríamos funcionando muy bien. Claro. Hay que Claro. organizar todo lo que es el recurso humano que dispone el municipio, los trabajadores con los que cuenta el municipio, optimizarlos, dotarlos de capacitación, hacer una organización interna para poder contar con este recurso humano valioso que tienen todos los municipios. Claro, claro, Entonces, empezar a ser austeros en ese sentido, ¿no? ujú. De que el personal pueda tener su carrera, pueda desarrollarse y, bueno, ser competente en el área que trabaja. Ujú. Claro, claro. Bien, venís del sector propio de Claudio Vidal, de Zulma, de SER Santa Cruz, o sea que desde hace años que Correcto. venís trabajando con él, ¿verdad? Correcto. Desde el principio acompañamos al proyecto de Claudio, sí, desde Ujú. el 2019. Bien, ¿estás en contacto con él? Digo, Permanentemente ajá. con el equipo de trabajo hay un diálogo fluido, sí. Hace 2 semanas estuvimos en Río Gallegos, Ujú. estuvimos planteando esto que nos atraviesa la localidad de Los Antiguos puntualmente, que es el mes de enero, el Festival de la Cereza. Ujú. Bueno, también abordamos el tema de la situación sueldos, aguinaldos, Claro. Claro. y antes de salir al aire escuchaba el comentario de ustedes, realmente el poco compromiso que ha habido con respecto al presupuesto 2023 en materia generalizada, ¿no? O sea, quienes Sí, sí. entendemos del tema sabemos que esta cuestión de aguinaldo debía estar presupuestada, como así también el funcionamiento hasta el 31 de diciembre. Claro. Cosa que no ha Exactamente. ocurrido también en los antiguos. Claro. Yo les puedo comentar a ustedes y a toda la audiencia de que incorporando el Festival de la Cereza 2024 correspondía, porque de hecho se ha hecho, incorporar al presupuesto anual de gastos Sí. municipales el festival. Y nosotros nos encontramos con esta situación de que en el mes de junio, julio no se han hecho las contrataciones y los adelantos para establecer contratos. Claro. Y eso, bueno, es una situación en puerta, problema que estamos teniendo ahora, porque, bueno, nos toca afrontar en un 100% absolutamente todo, cuando una parte del recurso presupuestado estaba destinado para el Festival de la Cereza. Ah, ¿Y mirá en qué vos. se usó Pero bueno. entonces? ¿Ahora van a tener que investigar eso? Y sí, más allá de investigarlo, nos implica afrontar un gasto sumamente enorme, Claro. enorme, así que, bueno, en esto compartir con toda la ciudadanía que no es una posibilidad suspender el festival, pero Ujú. bueno,
va a ser conforme a la situación que también nos deja, entendiendo todo el contexto económico general que hay. Claro. Los antiguos, en el mes de enero, eh, recibe al turista, la gente local se prepara para esa fecha, entonces, bueno, nosotros tenemos el gran desafío de hacer un trabajo mancomunado con todos los vecinos y con toda la provincia también para poder asegurar esa fecha. Claro, Estamos porque, hablando de la fecha del 12 y 13 de enero, 12, claro, 13 y 14 de enero. claro, porque hay un compromiso que tiene que ver con la producción de la cereza en los antiguos. Ya es Totalmente. una cuestión que traspasa lo cultural, ¿no? Tal cual. Traspasa el simbolismo de lo que significa una fiesta. Hablamos de la cosecha de una fruta que le da identidad Claro. a la localidad de los antiguos, o sea que por eso es que eh, se tiene que hacer, sí o sí. Ujú. Bueno, y esto de que la plata No, que y estaba además que hay... Sí, no digo termina, el dinero perdón. que estaba presupuestado para realizarlo, que se tiene que hacer obviamente las contrataciones previas, no podés salir un 10, un 15 de diciembre a ver qué artistas tenés. Primero que vas a tener muy pocos artistas porque todos tienen planificada una agenda de Pero claro, festivales por eso, en toda la República Correcto, y Argentina. más en esa correcto. época del año, los No, y primeros días de además enero. cuando salís, es como cuando querés comprar, por ejemplo, un pasaje sobre la fecha, te va a Claro, salir mucho más caro que Exactamente. si lo compras con antelación. claro. Es lógico. Ujú. Y en Eh, este Es caso, lógico, es claro. lógico. O Tal sea cual, que está el tal compromiso cual. entonces de realizarlo, Zulma, ¿verdad? No es una opción no hacerlo, como decías. Tal cual, es como comentaban ustedes, algo que nos caracteriza acá la Ujú, expectativa, el trabajo de los productores de todos los años, con la fruta, el turismo claro, claro. mismo, Ujú, pero bueno, sí es necesario exponer esta falta de compromiso y de responsabilidad con un calendario ya establecido. Es claro. como lo claro. dicen ustedes, Ujú, uno no puede salir 30 días, 20 días o 15 días antes a hacer contrataciones. Todo, Así que eso es una complicación que ha quedado y habla de una falta claro, de respeto a la ciudadanía, porque esto ya estaba establecido, es por calendario, no es una cuestión que se hace claro. o no se hace, eso ya está establecido. ¿Cuánto para aprender que dejan este tipo de situaciones, ¿no? Porque usted va a estar al frente de Mm, ese municipio y a veces, claro, es simple detectar los errores ajenos, pero claro. bueno, Es que, que no se cometan en la propia gestión, es ¿no? que la, Todas estas cuestiones de la falta de información, ¿no? Estos vicios que forman parte de la política y que hay que ir Ujú. desterrándolos y no Claro, porque no es de naturalizarlos. una gestión, es de un pueblo, es de los chacareros, o sea, es del producto emblema de los antiguos, ese festival, más allá de que lo organice eh, Belomo, Neira Es o el Sandoval en su municipio, momento, claro, es el es de toda municipio de la los comunidad. antiguos. Pero claro, ¿cuál es la idea? No, si ganamos nosotros, lo hacemos el festival y si no, que se agreguen los que vienen. Básicamente esa es la idea, Sí, ese es el una concepto. pena. Básicamente ese es el mensaje que Ujú, se deja ver, exactamente. Por ujú, eso nuestra responsabilidad va a ser garantizarle al vecino, a la provincia, al productor, de que el festival se va a realizar. Obviamente, el nivel no es el festival que nosotros vamos a organizar con una previa planificación. Nuestro claro, festival se va a desarrollar plenamente y planificado para el año 2025. claro, claro. Pero sí es un compromiso que nosotros Ujú, asumimos, un gran compromiso, y no podemos dejar de poner claro, en relieve esta falta de compromiso que claro. existió, porque literalmente fue así, ¿no? Bueno, que se la arreglen como pueda el que entre, Ujú, y si nosotros seguimos, bueno, veremos cómo hacemos. claro, En sí, ese sí. veremos cómo hacemos es poner siempre en riesgo muchas cosas. Pero bueno, esto que dicen ustedes hay que hacerlo, la información es pública en todo sentido, en todos los ámbitos gubernamentales, desde una licitación, desde un proyecto, desde... Todo tiene que ser información pública, es ley y eso se debe respetar y cumplir. Por eso también tenemos problemas como obras no finalizadas en las localidades, Ajá. que también es algo que venimos arrastrando. Interconectado, planta de Ujú, tratamiento, proyectos que son cruciales para el desarrollo de las comunidades. claro. Sobre todo en los pueblos chicos que también en ciertas épocas del año
los servicios colapsan. Y siempre van a colapsar porque las obras no están finalizadas. Están demandadas hace mucho tiempo y han sido licitadas un montón de veces. Entonces, Ujú. eso habla de la transparencia. Claro, claro. Nosotros, el equipo de trabajo propone esto. Es un equipo de trabajo nuevo, que no viene con ningún tipo de vicios, sino con el firme compromiso de querer hacer. Claro. Y en eso de querer hacer implica ser transparente, dar información, buscar las gestiones necesarias y que, bueno, que Santa Cruz realmente esté como se merece, bien, Ujú. realmente que esté bien. Cierto. Hay una de las cuestiones en los antiguos que es visiblemente una problemática, lo vemos a través de las redes sociales, algunos cuestionamientos por la falta de inversión privada en lo básico, por ejemplo, el combustible, ¿no? Donde la estación de servicio pequeña que hay no da abasto, pero bueno, se complica en muchos sentidos para los vecinos que viven todo el año allí, también para el, el turista que va a los fines de semana largo y Totalmente. demás, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Es una cuestión que la sostuvieron en el tiempo por, Ujú. vaya a saber qué cuestiones o qué, no sé, arreglos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que acá Ajá. todos tenemos que arreglar para darle una solución al vecino. Nosotros venimos atravesando la problemática del combustible hace muchísimos Sí, hace sí. muchísimos años, Ujú. y perdimos la gran posibilidad de tener inversores en su momento por negativa de funcionarios. Entonces, Ujú. yo creo que hay que hacer un mea culpa y lamentablemente quienes fueron responsables nunca lo expresaron ante la sociedad. Claro. Hoy tenemos un grave problema. El turista llega, es tristísimo tener que decirle de que carguen Perito Moreno si viene a los antiguos porque acá no va a tener abastecimiento. Claro. Claro. Y que nadie da respuesta. Los funcionarios Ujú. actuales no dan respuesta, los concejales actuales tampoco dan respuesta. El vecino mismo se pone en peligro en ir a buscar combustible hasta Perito Moreno y venir Claro. con bidones. Claro. Realmente es Ujú. algo que ya estamos también tirando líneas de inversiones porque realmente hace falta Ujú. inversión Es privada. cierto. Claro. Realmente hace falta, y en esto no tenemos que cerrarnos como pueblo. El que quiera venir a invertir y que cumple los plazos legales para realizar Totalmente. una obra, bienvenido sea, porque Ujú. esto hay que darle actividad. Si Ujú. los antiguos no comienza con actividad, no va a generar fuente laboral, no va a venir más el turista y vamos a ser un pueblo de paso, que realmente no debería ser así. Tenemos mucho para ofrecer. Pero bueno, hay que profundizar en esto. Claro. ¿Cuánto por hacer, intendenta? La última por mi parte, al menos. Mañana es la entrega de diplomas Acá enfrente de para la radio, sí, sí. los cargos electos en Ujú. las categorías intendente y Concejales, concejales, sí, sí. ¿no? Y se va a hacer la Correcto. ceremonia aquí en el Colegio Salesiano de Río Gallegos. Está justo frente a nuestra emisora, aquí Ah, en la mira, capital. Exactamente. No, así que mira, mira. seguramente nos vamos a ver, va a viajar, ¿entendemos? Exactamente, sí, justamente estaba preparando ahora el bolso Ah, bueno. para poder ya organizarnos y salir para Río Gallegos. Sí, Ujú. correcto, vamos a Bueno, estar allá, así que bueno, será un gusto poder verlos bueno, gracias. personalmente. Un gusto haber hablado con usted, Zulma. Un abrazo. Gracias. Gracias, ha sido Un muy gentil. abrazo grande a los dos, que anden muy bien. Gracias, Muchísimas gracias. gracias, Karina, Claudio y toda la audiencia. Bueno, y hacemos extensivo nosotros un beso enorme a toda la comunidad de los antiguos que solemos andar por allí Ujú, en los siempre, veranos. siempre. Gracias, muy Eh, amable. Bien, no, Zulma nos Neira, vemos, nos vemos. candidata, intendenta electa de la Ujú. localidad de Los Antiguos. Así es, fue candidata, intendenta dentro del lema por Santa Cruz. Ella es de ser del partido del gobernador electo Claudio Vidal. Bueno, linda nota, ¿eh? Ujú. La nota una Sí, realidad quedan bastante, varios temas para hablar también, una ¿no? realidad económica, financiera bastante compleja, la de la Municipalidad de Los Antiguos. Y con esta pelota que le tiraron, por el sentido que tiene La fiesta de las cerezas. en realidad yo hablaría de la cereza en Sí, realidad, sí, sí, porque sí, la sí. fiesta es Sí, un condimento más de la cosecha de la claro, cereza, sí, que sí. hace a la cosecha de la Ujú. cereza, que es un poco la que la visibiliza y demás. Y bueno,
esto que te tiran, asumís el 10 y tenés que organizar, tenés 30 días únicamente para organizar una fiesta popular, con mucha concurrencia de la gente, principalmente del flanco norte de la provincia de Santa Cruz. Este, y en estas épocas de malaria económica en general, siempre ha pasado esto en los antiguos, ¿no? Donde la gente por ahí que no puede salir de vacaciones muy lejos, vea la fiesta de la cereza, ese primer fin de semana de enero, como las vacaciones de verano. No, y Ese fin de además, semana o esa semana, hasta donde le dé el bolsillo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, tiene un sentido eh, muy propio. No, y sí, tiene muchas connotaciones Ujú. porque también hay que pensar en esos vecinos de esa localidad que en muchos casos se preparan para recibir a la gente que va a visitarlos, Ujú, que claro. va elige los antiguos, ya sea para pasar la tarde porque están cerca en Perito, que van y que vienen, que están Ujú, totalmente vinculados. Algunos optan por quedarse. Nos ha pasado claro. muchas veces que te cuesta conseguir un lugar para pernoctar en los antiguos. Bueno, los vecinos, la gente de esa ciudad también se prepara. El Claro. comercio, los Ujú, productores, artesanos, para exponer, para claro. vender, para hacer unos Este, pesos más. pero claro, este es el concepto de muchos, ¿no? No, si ganamos, ¿cuándo son las elecciones? En octubre, fueron en octubre. Si ganamos en octubre el 22, vemos. Y si no, dejamos que se hagan, y si perdemos, que se hagan cargo los que vienen. Ese es el concepto egoísta de De la muchos. política Claro, argentina, ¿no? de Es muchos, un no de mal de todos, pero sí de muchísimos, muchos. de Que muchos. se arregle Zulma y su gente que asumen siempre. No es problema nuestro. ¿No? Cuando en realidad se había estado presupuestado y se ve que también gastado. No, bueno, Porque no es eso que dejaron también, una partida ahí eso disponible también. para organizar la fiesta. No, 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 ya se la pasaron para adentro, diría un amigo. Bueno, triste, triste porque, bueno, por esto que estamos diciendo, no quiero redundar. Garantizaron que va a haber una fiesta, no a la altura de las Ujú, circunstancias, como nos ujú. tienen acostumbrados, pero bueno, sí habrá una fiesta. Estaremos acompañando, por supuesto. Bien, las 9 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina. Ya estamos esperando aquí en el estudio el ingreso, la llegada de nuestros compañeros de Arriba el Día para que comencemos el pase. Pero mientras tanto vamos a adelantar, porque eso también nos hacía notar uno de nuestros seguidores, porque no era oyente, nos dejaba el mensaje a través de las redes, y Tony que nos decía: hola chicos y a toda su audiencia, hoy es la sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante, Así habla del es. Consejo de Río Gallegos, Ujú. las malas lenguas comentan que hoy nos vacunan, dijo Tony. ¿Ah, Hoy sí? eso es lo que nos deja su mensaje. ¿A qué hace referencia? Ahora, hablando de la extraordinaria, ¿qué temas se van a tratar? Bueno, hay un par de temas para Ujú. tratar en esta sesión extraordinaria que va a comenzar a las 11 de la mañana de hoy, que también lo destaca este nuevo día. Como te decía, hay varias cuestiones. Presupuesto municipal, vamos a ver qué pasa. Ujú. La tarifaria modificada, que no incluye la incorporación de este famoso ¿El 4%? canon, de esta Ujú. alícuota del 4% que se pretendía cobrar sobre cada litro de nafta super o premium Ujú. que se expenda en Río Gallegos. Eso ya fue Desistieron. el compromiso de, claro, Ujú. lo descartó el secretario de Hacienda Municipal cuando estuvo en el plenario de comisiones, Ujú. antes de ayer también. Bueno, eso no, pero la nueva tarifaria, decíamos, el presupuesto municipal se va a insistir, esto no hace ni una semana que la misma iniciativa se la mandó al archivo, pero ahora va a llegar de la mano del concejal Leonardo Fur la creación de 12 nuevas subsecretarías. Insiste con eso. Se insiste con esa iniciativa, con ese proyecto, la creación de nuevas. Lo que explicó, ayer lo escuchaba Sí, con sí, los yo chicos, también lo escuchaba. Diego Robles. Robles, el contador Robles, es que lo que quieren es crear solamente esa figura y Ujú. no la estructura
que Claro, implica quieren una crearlo, pero no subsecretaría. van a nombrar a nadie. No es que vayan a nombrar a militantes de la cámpora que queden desamparados. No, no, no. Quieren crear ahí un intermedio entre directores y secretarios bajo este concepto, subsecretarías. Pero, ¿sabés qué? En Eso su básicamente es lo que momento, dijo, ¿no? claro, pero en su momento, bueno, yo trabajé en el municipio Ujú. 15 años, fui orgullosa trabajadora municipal. Y en la orgánica estaba la secretaría Ujú. y en su momento se creó el cargo de directores generales, Ajá. antes de que es una jerarquía o un peldaño superior al director común. Ujú. ¿Como para qué? Para que tenga ese rango un poco más arriba y el director general emulaba lo que era un subsecretario. Claro. Por Claro. eso vos tenías jefe de departamento, jefe de división, jefe de departamento, directores. Ujú. Después se creó la figura de director general Director general, y que después vendría a llegabas, reemplazar al subsecretario. claro, y después llegabas a el Al secretario. secretario, claro. Exactamente. Ujú. Bueno, ahora lo que se quiere poner es otro cargo, lo que explicó Diego Robles es que no quieren crear toda la estructura de una subsecretaría, sino crear el cargo. Es Esa un cargo figura nuevo, puntual. exactamente, que queda ahí en el medio, entre el secretario del área y el director general. Es Ahí, momento de agrandar el Estado claro, así, claro. con todo lo que eso significa, la Y creación. son 12 cargos. Y el contador Diego Robles, secretario de Hacienda del municipio, sabe mejor que nosotros lo que significa en erogación mensual. Porque por el otro lado están buscando ampliar los ingresos a las arcas municipales con un 4% a la alícuota en las naftas, por Ujú, ejemplo. Que ya dijimos, lo reiteramos, lo dejaron de lado, pero bueno, entonces ¿en qué quedamos? ujú, Es simplecito. O ujú. sea, y yo desconfío cuando dice, no, es para esto que estamos diciendo, te lo está diciendo, porque dicen, hay muchos medios que dicen que es para acomodar a militantes que van a quedar desamparados, como yo lo dije, por ejemplo, como lo hemos dicho acá Ujú. en este programa y nos hacemos cargo, obviamente desconfiamos, Sí, obvio. por supuesto que desconfiamos, Obviamente no es solamente la desconfianza, sino también tenemos datos, información, por supuesto, obviamente. ¿no? De gente que está esperando eso. Pero bueno, insisten con eso. Ujú. En esta extraordinaria también se va a aprobar la nueva escala salarial para los trabajadores municipales. Que Eso es eso eso es paritaria municipal que lo tiene que pasar por va el al consejo. referéndum, Bien, claro, bien. del Consejo Deliberante. Ujú. Y espero no olvidarme de ningún punto más. Espero no olvidarme de ningún Así que punto vas más. a tener una mañana movidita hoy Movidita, en las redes de movidita, así Nuevo como Día. dice Sebastián, ¿no? Movidito, movidito. Sí, así es. Bien, recordemos respecto de las paritarias a los municipales, ¿ah? Que en esta sesión extraordinaria eh, se tiene que aprobar el Consejo Deliberante en esta extraordinaria que se otorgó un aumento del 10% para noviembre y un 7% acumulativo para el mes de diciembre. 10 de noviembre y 7 acumulativos para diciembre. Nica, bueno, no se pueden quejar ustedes, comparado con lo que están dando a la Administración Pública Provincial. Me imagino que el Cordero de Navidad lo vas a pagar vos, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Estamos lejos, Cordero Navidad ¿Cómo todavía. Un cuarto, Digo, ese medio cuarto, cordero. está complicada la situación. Con los precios, no sé qué dijo Jimison. No hablamos. No, No, Jimmy no, hizo nada no. porque no hablamos con él. No, no. Bueno, hablamos con Cecilia Fernández Gotti, en realidad. Haciendo referencia a la reunión más que nada que tuvieron con el presidente de la sociedad rural. De la Sociedad Rural Argentina y con Argentina y el del gobernador. Lo gobernador. que pasa que ella no es integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Ujú. Río Gallegos, así que no tiene injerencia en eso. No tenía. No está en la organización. Claro, le preguntábamos igual, pero bueno, desconocía, ¿no? Bien, 9 de la mañana, 21 minutos. ¿Cómo está afuera? ¿Fresquito, Nica? ¿Mejoró un Ventoso. poquito? Ventoso, ¿no? Ventos. Sí, así vamos a Ujú. estar. Sí.
Así vamos a estar. Ventoso y con la mague de que va a llover y no llueve. Todos sabemos, ¿no? La sequía que hay. Sí, Está muy sí, seco sí. la ciudad, ¿eh? Sí, muy. Los espacios verdes están más secos. Sí, tan Que lengua, crocantes, dijo que Nico. lengua al oro. Pero no, se ha sentido mucho el viento y la sequía, llamativamente en la ciudad, como desde hace bastante, no se veía, ¿no? Y bueno, no queda otra, ¿no? Yo no sé la gente, los productores del campo, cómo se la deben arreglar, pero no debe ser nada fácil, ¿no? No, Porque una cosa es estar acá en la ciudad y otra cosa es tener una extensión de tierra de la cual trabajás, de la cual explotás, es complicado, ¿no? sí. Con el tema de la climatología. Ujú, tal cual. Cuando el clima está complicado, andan en Boca, ¿eh? Ahí sí que está Oh. complicado. Banderazo la puso No, se a- empiojó todo, se a metió, Román, ¿no? se metió en la Y- política mal, pero mal, ¿eh? Cuando se metió Macri, me van a perdonar, yo soy un tercero en esto, no soy hincha de Boca, pero cuando la injerencia de la política, la figura de Macri, esto lo hablan ustedes ayer, me parece que no hacía falta. No, y el fallo de la jueza muy pro Macri, muy macrista. Ujú. La jueza. Hermana de un ex dirigente de Boca también, macrista, Ajá. Abrevaya de apellido. Ah, Ujú, claro. ajá. Sí, totalmente coincido con Mónica, la aparición de Macri, que además, flaco favor le hace, o sea, venimos de un debate tremendo de las elecciones, de la discusión política, del balotaje, y ahora Macri va y empioja esta situación también, donde hay un montón de hinchas de Boca que tienen sus sentimientos, sobre todo, no intereses puestos. Y me ratifica lo poco sensible que es ese tipo, que además lo hablábamos recién de un toque antes que salieran ustedes al aire con Cari, que yo o mi impresión es que no le importa nada realmente, porque de hecho la justicia queda en evidencia que le responde a él, porque ellos señalaban, no puede ser que hayan estado afiliando gente a las 7:30 de la noche, 8:20, Ujú. y la jueza a la 1:20 de la mañana, 2:20 de la mañana, perdón, firmó y decretó el fallo. Sumado a la persecución judicial, también se conoció una denuncia que hizo el hermano de Riquelme, que le cruzaron una camioneta y le robaron el celular, o sea, le sustrajeron, para lo único que le cruzaron una camioneta fue para sustraerle el celular, que también lo señala Riquelme, que esto es una movida abiertamente de lo que son hoy oposición a él en la elección. Sí, Y sí. algo que habla mucho de todo es que ayer tuvieron que salir a hablar por todos sus canales esclavos. De hecho, Andrés Ibarra terminó a las 11 de la noche hablando en Teis Sport y hoy a las 8 de la mañana estaba hablando en Teis Sport de vuelta. Ujú. Es decir, que necesitan de esa corporación para poder sumar un poco. Y Riquelme, que estuvo a la 1 de la mañana con Duca y con Azaro en un stream récord en la historia de YouTube Argentina, que tuvo más de 100.000 seguidores en vivo, tenía toda la gente esperándolo afuera. Entonces, ahí claramente una cuestión que incluso lo advirtió, creo que Azaro, dijo, acá lo que van a hacer es que intervenga la IGJ, que intervenga el club, que no haya elecciones y según lo que decían, que es pacto Milei-Macri, a Macri no le interesa tanto el poder político en Argentina, sino el fútbol, que es un gran negocio, que de hecho él se lo tiene prometido, como ya lo ha expresado, a los cataríes, a Boca particularmente, y después armar toda la movida de las sociedades anónimas deportivas. Bien. Entonces, hay que tomar partido por Riquelme. A favor de Macri, en principio decir que tiene fundamento las denuncias que presentaron, porque fueron polémicas estas afiliaciones, e incluso en algunos casos, porque a ver, ¿cómo vos querés afiliarte a Boca? En principio accedés a una categoría adherente, Adherente, claro. y después de muchos años en realidad, ahí recién accedes al Socio socio activo, activo, pleno. exactamente, que es el que tiene posibilidades de entrar a la Y cancha. tiene que también Y reducirse el padrón de socios activos, claro, digamos. y es el que vota, ahí Sí. voy. Bueno, es muy difícil
acceder a ese socio que es el que vota. Sí, esa ¿no? condición, digamos, esa categoría. Exactamente. Y bueno, y aparentemente hubieron 13.000 socios adherentes Sí. que pasaron en un muy corto lapso, 2021, sí. claro, de ser adherentes activos, o sea, Sí. que tienen la facultad de votar. Sí. ¿A quién van a votar si la gestión de Riquelme fue el que le dio esa posibilidad? Hay, Eso en principio. Además dicen que hay muchos casos detectados que pasaron durante muy poquito un lapso rato, corto un lapso de corto, adherente a... permanecieron Sí, muy poquito tiempo durante esa categoría de adherentes. O sea, sí. por eso te digo, a favor de Macri eso, que es una irregularidad o al menos una anomalía que se tiene que resolver, que se tiene que crear de alguna manera. Y la otra buena que tiene Macri es que puede mostrar la gestión que realizó en Boca hacia los fines de los 90, Hay, comienzo de los 2000. como contraposición de eso, lo mismo que señala el hoy oficialismo de Boca es que esa misma situación se dio durante la gestión de Andrés Ibarra como gerente de Boca y fueron 51.700 y pico de socios los que metieron, Ujú. los que activaron, digamos. O sea, de 14.000 a 51.000 hay una diferencia, pero a ellos les hace ruido esos 14.000 o 13.000 y pico y no los 51.000 que durante su gestión, ¿En qué época? la gestión de, sobre todo la gestión de Angelici, que fue la última del macrismo en Boca, y que en ese entonces la Inspección General de Justicia dijo, muchachos, nosotros no podemos suspender la elección, se tiene que dar y después tienen que revisar bien la cuestión del padrón de socios, pero de ninguna manera se puede suspender la elección. Ante esta misma situación, ahora Ujú. la elección, perdón, No, sí, por fue supuesto. suspendida en No, Boca. la Hay, injerencia hay que tiene. hay una gran, hay un, digamos, un gran poder corporativo detrás de toda esta situación, porque ayer estuvo en TNT, en DirecTV Sport, Sí. en ESPN, en Ujú. Teis Sport, Sí, sí, sí. y Riquelme salió en C5N el otro día con Real, hizo una Ujú. conferencia de prensa ayer, y después salió con Duca y Azaro, que es un canal de YouTube que al lado de ESPN, etcétera, es mucho menor el poder digamos, generación de opinión pública que tiene. Y una vez más, Macri desdiciéndose, porque, o en realidad Macri Barra, porque primero dijeron, Riquelme dijo, este negocio, porque la crítica vino en un principio, o una de las críticas, porque Boca no había tenido sponsor. Riquelme dijo, ¿saben por qué perdimos el sponsor? Porque teníamos que traer un catarí que no lo conocía nadie. Ibarra dijo, no, de ninguna manera. Macri al rato salió y dijo, bueno, pero tenías que hacerle un gesto. Impresentable lo que dijo Macri igual, porque nadie que quiera su club trae a uno de onda. Y dijo, aparte tuvimos ídolos como Naohiro Takahara, metió un gol a la nube en un 6-1 y se fue tristemente, digamos, después jugó en el fútbol japonés, que era el único lugar donde podía jugar. Entonces da la pauta de que esconde mucho a Macri sobre todo, y Ibarra, bueno, hace lo que puede en su defensa. Ujú. Bien, sí, los canales deportivos están explícitamente jugando. Te dicen, votá Ibarra Macri. Te lo dicen Bueno, pero directamente. a ver, Eh, cada uno dice lo que quiere, como decía Juli, él lo dijo recién, hay que tomar partido claramente por Riquelme. Lo dijo él, Sí. es su posición. Yo soy hincha de Boca, yo pago todos los meses una cuota de adherente y yo lo juzgo por lo que a mí me dio como dirigente. No estoy hablando de Román como jugador, no estoy hablando de Macri como lo que fue presidente de la nación. Yo hablo a los dos como dirigente. Yo voto a Macri como dirigente. Me siento que me dio muchas más alegrías como hincha de Boca. Estoy dejando de lado la política, que si ¿Quién te Román dio estaba más con alegría? ¿Quién con te dio más? Massa, con esto, con el otro. Pero No si desconozco, si lo no, medimos pará, por alegría, no ¿quién te dio más alegría? desconozco. ¿Macri o Riquelme? Si lo medimos por alegría. Porque no lo puedo medir así, porque ahora se está eligiendo al presidente de Boca, no se está eligiendo al ídolo de Boca. El ídolo de Boca ya se sabe quién es, no es Macri, es Román, obviamente. Pero yo estoy pensando en el dirigente. Los pongo en ese peldaño, no, eso es cambiar la bocha.
No, bueno, digo, porque si me dio muchas alegrías Macri también, bueno, Pero, Riquelme me ¿de qué dio más estamos alegría. hablando? ¿Del ídolo de Boca? ¿Quién va a ser el ídolo de Boca o estamos hablando de quién va a ser Pero el en todo caso, las alegrías me las dio futuro Bianchi, me presidente? las No, dio está bien, Palermo pero estamos y hablando de otra cosa. Estamos hablando de la presidencia del club. Y yo lo digo también, no porque me parece o porque me contaron o por lo que veo. Yo porque yo pago la cuota de socio adherente y cada vez tenemos menos derechos los socios adherentes, ¿no? Ni siquiera para entrar a la cancha. Entonces, eso es lo que yo veo. Ahora, que me gusten todas las cosas, no, porque el curro del socio adherente lo puso en marcha para mí el peor presidente que tuvimos, que fue Angelici. Sí. Pero también hay que ser bien memorioso, porque la idea no fue de Angelici. La idea fue anterior, fue de la lista, estaba en contra. Sí, de Pero, Pompilio Ameal. pero quien lo puso en marcha fue Angelici. A partir de ahí, los hinchas de Boca, que somos hinchas de Boca comunes y corrientes, que siempre fuimos a la Popular, no pudimos casi entrar nunca más a la cancha. O tenés que hacer Nunca tramoya con la más. barra, etcétera. Pero, ¿sabés qué pasa, Juli? Ayer hablábamos con varios hinchas de Boca. Yo formo parte de la peña también de Boca. Ujú. Y hay gente que siendo socio adherente no puede entrar a la cancha. Le han pedido hasta 90 lucas para entrar a Sí. la cancha. Hay una cuestión que también digamos, no es exclusiva de Boca, esto es de los clubes grandes como, bueno, Boca y River, básicamente, ¿no? Pero Que el son los que curro llenan del- cancha. Pero Juli, el curro del adherente Sí. solamente lo tiene Boca. River no tiene. Pero ese River tiene curro. uno que no se llama socio adherente, pero que se Tiene distintas llama categorías de Soy socios. River, Sí, algo así, que sos sí. como una especie igual, Ujú, que la idea es poder aspirar a entrar a la cancha. claro. Lo que pasa es que hay que explicarle a la gente que se establece un ranking, a la Bombonera haber quedado chica para la cantidad de socios que tiene, se establece un ranking y vos tenés para poder estar bien calificado dentro de ese ranking, ir a los últimos, no sé, 5 partidos de local y claramente el que vive en el interior, que va una vez cada tanto, tiene que hacer las tramoyas con la barra o con alguien Claro. que pueda, que tenga una buena condición en su carnet, porque si no, no entras. Ujú. Eh, Bueno. y sí, es lo que propone Macri, digamos, de alguna manera, decir, no, esta cancha no va más, tenemos que tener una cancha que tenga el doble de capacidad Ujú. para que puedan entrar todos los que quieran. Pero en eso tiene razón. Lo que pasa que también es cierto que irse de la Bombonera es perder el corazón. Identidad, sí, sí. Totalmente. Pero ¿qué Por vas más a que hacer? queda una cuadra, es No, como, no, tiene que no, ser ahí, ¿no? No, es ahí. Ujú. Es ahí. Pero también es cierto que si seguimos en ese mismo lugar, es como el huevo o la gallina. Si seguimos en ese mismo lugar, vamos a seguir estando afuera. Y cada vez va a ser menos la Ujú. chance que tenés de ingresar. Si vos tenés una cancha para 50.000 personas y tenés más de 300.000 socios entre los activos y los adherentes, no vas a entrar nunca. Claro. Y menos si sos del interior. Claro, no tiene margen de ampliarse. No, de hecho, Los bueno, vecinos no quieren vender. claro, la ampliación es esa, la cuestión es Claro, que tiene que eso. vender, o sea, Boca le tiene que comprar las propiedades a Claro. los vecinos, ya lo quiso hacer Angelici. Ujú. Riquelme me dijo, yo voy a ir a golpearle la puerta a cada uno y si no quieren vamos a tener que hacer la Bombonera nueva en el mismo lugar que está y de otra manera. Pero la idea es que poder convencer a los que están, sobre todo detrás de los palcos, entiendo Sí, yo que atrás es de los palcos. Claro. Sí, el Esa es problema. la Bransen, me parece que es. Es Bransen. es Bransen. Sí, calle Bransen. Así que la política rompió con todo en Rompió Boca todo. y es como que, yo por eso digo, cuánto priman los intereses propios, ¿no? En este caso, porque ya venimos con un desgaste terrible y ahora sumarle esto de otra grieta, Son otro pulpos, quilombo sí. No más. está definido, ¿no? No Porque las necesitamos. carpas todavía están armaditas dentro de la Claro. bombonera, De ¿eh? hecho, ayer el abogado de Boca, Kramer, dijo, si la jueza tuvo tiempo para estar a las 2 de la mañana firmando una resolución para Ujú. suspender las elecciones, de acá al viernes tiene todo el tiempo del mundo para habilitarla y que se vote. Claro. Además, hay algo que me llama la atención, que ayer Macri igual dijo, Román, sacá los 13.000 socios y votamos el domingo.
Pero si la justicia se supone que es la que está tomando las determinaciones, o sea, estás asumiendo que vos sos el que tiene el teléfono directo con la justicia y que si mueven ese padrón, a tu gusto, las elecciones se van a hacer. A mí me dio toda esa sensación de que Macri, digamos, habló diciendo, la justicia sabe que si están las condiciones dadas a nuestro favor, se habilitan las elecciones. Hay un montón de gente que entró por la ventana en esta cantidad de 13.000 socios. No, te estoy diciendo porque desde 2018 estamos con esto de socio adherente, al menos en mi caso, pagando socio adherente desde 2018. Y lo que nos dijeron es que tenemos que tener alrededor de 10 años Sí. de antigüedad para poder tener posibilidad de pasar a ser socio activo. 10 años y ningún beneficio, porque ni siquiera ahora Solo te están pagás. poniendo remanente para comprar entrada. No, Ni no hay, no siquiera. existe, La olvídate. otra vez pusieron un remanente para comprar una entrada para ir a ver a Boca Santiago del Estero. Claro. Al madre de ciudad. Y bueno, Bueno. Bueno, Y hay algo, así, ¿te acordás así que, es. ¿te acordás que Pero antes la recaudación de los partidos se sabía cuántas Claro. entradas en los 90, ponele? ¿Cuántos Cambió, espectadores? ya no Sí, sí. existe más en ningún A lado. los 15, 20 del primer tiempo, ¿te acordás, Nica? La recaudación del partido. Bueno, de hecho, Y no sé si no se decía por altoparlantes también. en la cancha. hay un audio, un clip en realidad de una transmisión de Marcelo Araujo que dice 776.000 pesos la sí, recaudación. sí. ¡Martín! Y festeja el gol de Palermo que es ahí, ni bien empieza. Ah, Y eso es lo que me trae, digamos, el claro, recuerdo de sí, que sí, antes sí, se sí. decía en la transmisión, de hecho. cuánto se no, había ahora es recaudado. tan grande el curro. Va, desde olvidate. hace años Sí, es y tan aparte grande que hay el un montón curro. de entradas que van por otro lado, tipo fue. A la el barra Gentileza, brava. Barra Brava, A la barra etcétera. brava, Tal a la cual. barra brava, que también maneja los estacionamientos, los trapitos, los choris. Bueno, no quiero seguir hablando porque la verdad es que me da mucha bronca. Yo amo a mi club, siempre lo digo, de lo único que soy fanática es de Boca. Entonces, cuando se mete la política la política partidaria de un lado y de otro, llevan agua para su molino y los trapos los pisan. Y eso a mí me duele. Y claramente es el club más popular del país y por eso hay esta disputa también, ¿no? Sí, sí, hay mucho poder, totalmente. Mucho pueblo en Boca. Sí, una pena. Bueno, 9 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina. Estoy diciendo acá, ¿qué pasó en Canal 9? Fueron a trabajar los compañeros del turno mañana y se encontraron con que no había gas porque le habían retirado el medidor. No me quedé. Pero te olvidaste de pagarla. No me ¿Qué quedé. Me pasó? quedó atrás una boleta. Pero no tenías la plata para pagar. Ay, Dios. Bueno, no, pero aparentemente ahora Sí. No, no, no. Es para llorar, el justificativo no es para que reírse. Sí. fue un problema administrativo, compañero. No, no. Se ve que esa es la excusa. No, son los No HP es de que- Camusi. Ah, sí, sí. fue una ¿Quieren cosa. inaugurar el estudio nuevo ¿Qué le van a poner un blametal? y en el no estudio pagan el nuevo? y no pagan el gas? Se caen a Una pedazos. salamandra. ¿Y cuándo lo van a inaugurar el Así estudio que nuevo? La Nah, quieren- no me digas que lo va a inaugurar Chingüengüencha, el estudio nuevo. Así que Lo va a no. inaugurar el 9. Antes que te vayas. Obvio, más vale, lo no que- se quieren perder la quiere, foto. quiere la selfie, obviamente. Y Una que la- burla la gestión al frente de Canal 9, pero quiere la selfie, así acá dejo inaugurado el flamante estudio nuevo de Canal 9. Bueno, el tema es ese. Estudio ¿no? de ideas y contenidos. No, de contenido no hablemos. Ideas menos. O sí, algunas ideas tienen, pero siempre en detrimento de los Pero- trabajadores de Canal 9. Igual siguen desapareciendo cosas, ¿no? Ah, Sí. Preguntáselo a Cari. no. Hubo un posteo que hizo Sí, sí, vi ese posteo. Cari que realmente se viralizó y tuvo alcances importantes también, pero bueno, por la gravedad del caso en sí, ¿no? Estamos hablando de en un contexto de paro, porque fue justo una jornada en la que los trabajadores estábamos de paro, no íbamos al canal directamente, no íbamos al canal. En esos días, en esa ventana de lunes y martes,
Donde sí estaban yendo los jefes, a realizar distintas coberturas y demás, desapareció un equipo completo de cámaras del noticiero. El equipo que usamos nosotros, los que andamos en la calle, la cámara, el micrófono, la base del micrófono, las baterías y demás. Y la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria, el equipo completo, el que usamos cuando andamos en la calle, así como está, se lo llevaron de un mueble en el que lo guardamos en el noticiero, se lo llevaron así como está, desapareció. Ah, no es que estaba cerca del medidor y que se llevaron el medidor y sin querer se No, llevaron el bolso. entraron al noticiero y se llevaron, o sea, Pero además insisto hay con un esto, candadito. claro, los trabajadores no estábamos yendo al canal. Ujú. O sea, los responsables / sospechosos son los jefes. Sí, hay Los cámaras en el canal. Hay cámaras, pero fíjate esta particularidad. Porque además es un bolso considerable, no es que una cámara que me la meto en el bolsillo En y salgo. principio no hay una demostración por parte de los jefes, ni de Julio Mancilla puntualmente, de querer aclarar esta situación. Claramente no hay Nunca se voluntad nos de- reunió después del hecho. Sí, te das cuenta nunca cuando hay hay predisposición. preocupación. Claro, Se obviamente. vino al sector a hablar con nosotros. No, Algo, para nada. nada. O sea, el mayor responsable hoy Julio Mancilla, porque estaba yendo esos días y ¿Qué desapareció. explicaciones? Cuando ¿Perdón? No ha dado explicaciones lo cuando vemos, se le ha no. consultado. Es sobre- más, los que Sí, no es tuyo, no, los no, que no, no se puede llevar. visibilizamos esta causa, este caso, por la gravedad del hecho, fuimos nosotros. Fue Cari en este caso, fuimos nosotros, los trabajadores. Cuando en realidad tendría que ser al revés, ¿no? ¿Quiénes tienen que ser los que la visibilicen y exijan respuestas y que se aclare la situación? Los Ujú. jefes y el gerente del canal. No, y además a nosotros no solamente nos preocupa porque son nosotros en el noticiero tenemos esa única cámara con ese micrófono, con esa base de micrófono, aunque les parezca mentira, con esa única tarjeta de memoria también, se la cuida como oro, se la cuidaba como oro porque es un desastre la falta de elementos que hay, pero además porque las cámaras que hay en el canal solamente, digamos, tiene acceso a eso. Nosotros no tenemos acceso a las cámaras como trabajadores. Es el gerente, es Julio Mancilla que tiene acceso a esas cámaras. Y Cámara de pusieron, seguridad. A la Claro, cámara de seguridad del claro. pasillo, claro. y pusieron cámaras por todos lados en el canal y nos están diciendo con el tema de los horarios, de esto, de lo otro. Pero cuando dijimos, bueno, si se la robaron, fíjense en las cámaras, es así de simple, porque no solamente hay cámaras, sino que hay una empresa de seguridad. Además es un bolso Además, importante, ¿no? Imagino que sí. yo... Claro. No lo sacaron en el bolso del Ahí va. noticiero, el bolso está. El bolso quedó. Lo que pasa que la cámara, sí, no es chiquita para meterte Es como una computadora, una en notebook, el bolsillo, digamos. pero te la podés poner medianamente en una mochila grande. Ponele que sí, pero bueno, en realidad es que si quieren investigar y saber Sí, quién sí. fue, lo hacen, porque a ver, hay seguridad fuera en la garita donde te anota quién entra, quién sale. Donde tenés que entrar y salir, Que claro. insisto con esto, en un contexto de paro, no había mucha actividad en el canal, fueron contados los que entraron y salieron. Y tenés una cámara en el pasillo, Queda justo a la puerta del noticiero. a la puerta de acceso al noticiero, o sea que tenés las cámaras ahí para saber quién entró al noticiero ese día Claro, en un y- marco de paro, insisto Y es con la esto. única puerta por la que entras al noticiero, no es que tenés Claro. una salida de O emergencia, hay sea, otra. el que se- Entrás y salís por el- ese lugar, el no hay que otra. se afanó la cámara, entró por esa puerta y salió por esa puerta. Claro. O sea, está claro. Después lo que dicen es que aparentemente las cámaras no andaban, o sea que no habría quedado habría registrado registro. ese movimiento. Lo Claro. que aún te llama más la atención porque, a ver, una cuestión simple. Si vos sabés que te están filmando, que las cámaras están activas, vas a ser tan nabo de entrar a una oficina y salir con una cámara en la mano. Si vos pensás que esas cámaras están activas, entonces ¿quién la hizo? ¿Quién es el sospechoso? El tipo o los tipos que sabían que esas cámaras no estaban funcionando. ¿Y quiénes tienen acceso a esa información? ¿Quiénes manejan esas Claro. cámaras? Nosotros no. Cortito, nosotros no. Entonces, bueno, y lo preocupante es que la gente que se tiene que interesar se hace los distraídos. Olvídate. Se hacen los Si distraídos. no se está preocupado quien se supone que es responsable de todo Pero eso, claro,
Olvídate. Juli, desaparece una notebook de acá del diario Nuevo Día. ¿Sabes el Olvídate. quilombo que armás acá? No se va nadie. Pero olvídate, acá no se va nadie. Y hasta que no Como en la aparezca, ¿no? escuela. Pero no, ellos, viste. De hecho, yo Bueno. ayer, mira, ayer yo puntualmente, viste la gravedad del caso. Sí. Hasta nos pusimos en contacto con Viviana Alzarte, que es la Sí, responsable máxima del área, para que tome cartas en el asunto, porque que se aclare esto. Que se aclare esto, porque, insisto, los responsables / sospechosos son los jefes, los únicos que estaban trabajando ese día en este contexto de paro que teníamos. Sí. Además son... A nosotros no nos involucran en absoluto, y si nos hubiésemos sentido involucrados también pediríamos que se Sí. aclare, por supuesto, Sí, si hubiésemos ido obvio. esos días al canal. Pero con mayor razón, es que tenemos que pedir que se aclare. No, además sentido de pertenencia y de cuidado del lugar, porque yo entiendo que en muchos lugares del Estado se está acostumbrado a que lo que está a disposición es propio, no es del Estado Bueno, ni pero del eso es lo que contribuyente, esta hablamos. camioneta o esta computadora o lo que sea, me pertenece porque lo uso todos los días. Pero de ahí a asumir o a soslayar que te estás robando algo que no es Mm. tuyo. Bueno, si aparece una productora independiente el año que viene o algo así, nos vamos a dar cuenta. Ah, ya está vendida, olvídate que eso ya lo vendieron. Hablamos de una vergüenza. maquinita que vale 2 palos por lo Y menos, ponele, 2 millones. Pero con bueno, todo el equipo ese, sí, serán 2 millones. ponele. seguramente la gestión que viene, bueno, va a abrir el sumario hasta que se aclare quién se la robó y que la devuelva. Que devuelva, y si no, no hay muchos que se lo pudieron haber robado, está clarito. Y tampoco lo preocupante es esto, no hay intenciones que se aclaren. No, ese es el tema. Y no queremos que pase como una cosa más. Porque varios también dicen, ah, bueno, sí, a raíz del posteo, no, porque pasaron, robaron tal cosa. Bueno, lo hubiesen dicho. Obviamente. Lo hubiesen dicho en su momento. Hace falta que uno se anime a decirlo con nombre y apellido, que pasó esto y esto, y salen los demás. No, y cuando se robó lo otro. Ah, mirá, ¿Viste? claro. Pero si alguien, en este caso un boludo como yo, no pone el cuerpo, Sí, sí. nadie sale a decir Todos nada. nos hacemos los boludos. Sí, sí, No, sí. claro, además, Pero- cortémosla con esta Santa Cruz del choreo, Basta, hermano. basta, estamos Eso es hartos. a lo que voy de lo que cultural, ¿no? Que lo decimos hemos hablado siempre, muchas lo que veces, ¿no? Que decimos está siempre, normalizado. Juli, tal Mm. cual, Sí. lo naturalizamos, lo culturalizamos. No, si acá en Santa Cruz afana mi jefe, afana el que está más arriba, afana aquel, afana. Entonces, cómo ¿cómo no voy a no voy a afanar yo? afanar yo Claro. teniéndola tan simple? Cortémosla con el choreo de Santa Cruz. No naturalicemos el afano, chicos. Es un afano a mano armada esto, ¿eh? Es como que entren a tu casa y se te lleven el televisor. Porque están entrando a un edificio público y se están llevando una cámara. O sea, Claro. que está bien. Además, no hay Es nada exactamente lo forzado. mismo, Juli, es como que entren acá Sí. y te afanen. Pero es alguien de acá adentro. ¿Entendés? Claro, sería Ese es eso el también, tema. eso es lo que más duele Eso también, es lo ¿no? que, claro, porque el armario tiene un candadito que guardamos la llave ahí nomás. El que conoce sabe dónde. Sabe, sí, sí. Capaz que si vas vos y capaz que no encontrás la llave. Claro. Está en tu nariz, pero no la vas a ver, ¿entendés? Pero abrieron ese candado, lo abrieron, sacaron las cosas, lo cerraron, dejaron la llave de donde estaba. No había nada irregular. Evidentemente, obvio, es alguien de adentro. ¿Cómo vas a hacer para ingresar si hay seguridad privada y también hay cámaras? No, y aparte que el seguridad yo calculo, porque tampoco es que son 50.000 trabajadores, ya los conoce a No, todos. A todos. Ya sabe el que viene y Obvio. si voy yo, me ha pasado de ir y, señor, ¿a Sí, dónde que va? vas a Ah, hacer- claro, yo no claro. soy de acá. No, voy acá. Ah, listo. Lógico. El canal lo único que hizo fue hacer una exposición. Y con eso aparentemente ellos piensan que no, ya hicimos la exposición está. correcta. No. Acá tiene que haber una denuncia. Y creo que el Y sindicato además un argentino, sumario interno, el sindicato argentino de televisión, en principio es un sumario interno, obviamente. que también lo exigimos. Y el sindicato argentino de televisión ya se comprometió a hacer una denuncia contra los responsables y que se investigue. Ustedes imagínense la gravedad que tiene esto y la trascendencia que ha tenido en los medios. Parece que puertas adentro, no importa para los que tienen responsabilidad, para nosotros sí, porque ahora trabajamos con un equipo que nos prestó el área de producción, pero nosotros en el noticiero nos quedamos sin equipo, no es que teníamos 2 cámaras,
Tenemos una sola. Una sola. Una sola, con un solo micrófono, con una sola tarjeta O sea de que, memoria. digo, también pensando en el trabajo del mobilero de exteriores, o sea, que uno tenía que esperar que volviera el otro si se llevó la cámara, Sí, 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 de esa manera, no es que Así andan es. todos al mismo tiempo en la No, calle. no, Ah, mira, no generalmente, sabía. históricamente siempre hubieron dos equipos. equipos. Ahora uno solo. ahora desde hace años hay uno solo. Y ahora, Y ahora ninguno ahora es prestado de otro área. De otro área que, bueno, si lo necesita otro área, qué sé yo, no sé cuál va a ser la prioridad. es como lo que faltaba igual, ¿no? Al canal. Es como... Totalmente. Bueno, y les decía, con FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino, Sí. tomó nota de esto. Ah. Y lo ha agendado, digamos, y resguardado a esto dentro de uno de sus sectores que está referido a la libertad de expresión, porque se considera que se coarta, porque vos no tenés los elementos, Claro. te sacan los elementos para que puedas trabajar. Bueno, ha tomado nota de esta situación y acá a las autoridades solamente les ameritó una exposición policial. Increíble. Toma dos, Sí, ya sabemos quién. tal cual. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos al aire todos los días. Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Llama al 2966-74-6219. IBE Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano. Asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También recordá que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. IB Servicios, ya vamos a estar renovando el teléfono de contacto porque tuvimos un problemita ahí. Sí, un problemita de hackeo. Un problemita de Ay. hackeo de teléfono que se tuvo que cambiar. Sí, Ya lo vamos a tremendo, estar- tremendo. Vamos a estar comunicando el nuevo teléfono. Así es. Bueno, gracias a todos y cada uno de nuestros auspiciantes. 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Qué rápido que ha pasado esto, señoras, señores. Y espero que pase rápido estos días porque Oh. que termine noviembre. Che. Ay, por favor. Largo se hizo noviembre. Sí, 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 sí. Le queda un día Ay, todavía. sí, pero ahí está, Estemos. a la firma. Mm. Vieron que se confirmó a Caputo como el ministro de Economía. Sí. Que lo confirmó Javier Milei, que Luis Caputo va a ocupar esa Sí, cartera. casi sin querer lo dijo, como estaba hablando de su viaje con el jefe de gabinete Nicolás Pose y con el ministro de Economía Luis Caputo, bla, 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 y siguió como al pasar lo dijo. Claro, sí, sí, Y sí, sí, sí. de ahí obviamente se Pero toma la... no hubo un anuncio oficial, lo tiró así. No.
Como quien no No, quiere la es cosa. raro, ¿viste? Es rara la manera de comunicar que Ujú. tienen. Para algunos sí, es como que hay anuncio oficial, para otros Claro. como... Igual Porque ha sido incluso, bastante desprolijo todo. incluso hasta, pero se creó esta Oficina. oficina de Que comunicación, ¿cómo igual se el llama? que Del escribe, presidente yo electo. tengo sigo en Twitter, no recuerdo qué usuario es, que agarra esos comunicados de oficina de presidente electo y le hace las correcciones Claro. ortográficas Está perfecto. lleno de tildes rojas por todos Claro, lados. sí. No aprobó gráfica No, 1. olvídate. Está perfecto. Pero sí, en este caso ha sido confirmado el Toto. El Toto Caputo. Bueno, y a propósito de todos los lugares que están en disputa, hoy a la mañana, tempranito, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tuiteó. Sí, ayer también. Ayer habló de lo de Boca también. Hoy Sí, no sé qué puso. se metió, sí, tal cual, se metió. Y ahí le dio, lo atendió un poquito a Macri, obviamente. Pero hoy se refirió a la disputa en el Congreso de la Nación por los lugares, ¿no? Y Ujú. los cargos. La presidencia provisional del Senado y la de diputados corresponden a la libertad avanza, Sí. dijo Cristina. Hecho del respeto a la voluntad popular y a las instituciones, una práctica que no pienso abandonar. Bueno, ¿Por qué se ríe? dijo la vicepresidenta, que anoche compartió una cena de despedida con los parlamentarios entrantes y salientes, pero del oficialismo. ¿Hizo lenteja, comieron? No sé cuál fue el menú. Ella fue con un vestido floreado, Cristina Fernández de Kirchner, a esta cena de despedida en el Senado. Aseguró que tanto la presidencia provisional del Senado como la presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a la libertad avanza, en medio de las especulaciones sobre movimientos políticos en la Cámara Alta para negociar las autoridades con la fuerza libertaria que se transformará en el oficialismo en unos poquitos días, el 10 de diciembre. Avanzó Cristina. Siempre he hecho del respeto a la voluntad popular, a las instituciones y a mi propia coherencia una práctica política que no pienso abandonar por nada ni por nadie, aseguró a través de sus redes sociales. Ayer ya habían mandado el mismo mensaje en una cena de despedida con los parlamentarios entrantes y salientes del oficialismo en el Senado, donde además trazó los lineamientos de cómo considera que Unión por la Patria debería posicionarse en esta nueva etapa como oposición ante el naciente gobierno de Javier Milei, en la que ella buscará mantener su liderazgo, pero sin un cargo que la contenga. Señaló, viene al caso recordar que en el año 2015, después de que el Frente para la Victoria perdiera el balotaje por una mínima diferencia, sostuve que había que respetar la línea sucesoria del Poder Ejecutivo, pese a que Cambiemos, ganador en el balotaje, no contaba con las mayorías necesarias, como sucede ahora con la Libertad Avanza. Fue así, recordó Cristina, que asumieron Federico Pinedo como presidente provisional del Senado en aquella oportunidad y Emilio Monzó como presidente de la Cámara de Diputados. No sé quiénes eran los presidentes de los bloques. Y bueno, ahí estaban... Porque dicen que de hecho le estaban por ceder el lugar a Pichetto, pero Pichetto es de Juntos por el Cambio, no es Sí. de la Libertad Avanza. Estaban buscando, viste que están negociando, se habla de uno, se habla de otro. Las dos tienen minoría. Y de hecho creo Sí. que en el Senado, que va a estar a cargo de Villarroel, que va a tragar veneno Villarroel, porque la mayoría es del Frente de Todos. Ujú. Va a tener ahí, va a ir con un broche en la nariz, Victoria Villarroel a las sesiones, me parece. Bueno, dice que es un tema que lo trabaja quien va a ser el ministro del Interior, Guillermo Franco, está abocado a esa tarea. Bien, Una datita que nos deja acá Ramiro en el stream. Sí. En Vialidad también se llevaron el medidor de gas, nos cuenta. Y dice que entregaron buzos de trabajo a los trabajadores de Vialidad Provincial Sí. de servicios públicos. O sea, la ropa que le entregaron es de servicios públicos, Ah. no de Vialidad.
Ay, Se Bueno. equivocó. ¿Y qué dijeron? Nada, se equivocó la gente que los confeccionó con el logo, muchachos. Pusieron igual. vos sabés que, Hay que pagar el gache para que no te saquen las qué figuras. cosas tan dispares que suceden aquí, ¿no? En nuestra provincia y en la administración central, dentro mismo del Estado provincial y de los trabajadores. Fíjate esto, me lo comentaban hace algunos días de la indumentaria. Em, Esto que contaba, ¿no? Que a los trabajadores de una empresa le dan ropa de otra empresa. Y, por ejemplo, a la gente del ISPRO me contaban que, como en su momento también a Fomicruz, les daban unos vouchers para comprar indumentaria. Sí, sí. Y me decían que, bueno, fue en un negocio, al menos a la gente del Instituto de Seguros de la provincia, le entregaron un voucher de alrededor de 200.000 pesos o más. Y bueno, te podés comprar lo que quieras ahí. Vas a McOwen's y después vas a... No, No, claramente hay caro. que comprar... más caro. Ah, ¿sí? No, no, Claro, no, claro. no, pero no, claro, bueno, se compra cualquier tipo de indumentaria, digamos, incluso para aprovechar esa plata para comprar para los Claro. pibes. Entiendo lo que decís vos, No que le dan es, 200 lucas a alguno y a otro o le dan más. el descarte de otra repartición. Claro, Sí, sí, sí. y además, digamos, ¿cuál es el criterio? Porque es totalmente, a ver, bueno, también, si medimos con con la vara de justo y justo, nadie pasa el control de calidad, ¿no? En ningún sector se pasa ese control de calidad. Pero, si a vos te dan para comprarte tu ropa de trabajo, bueno, sé, hay que atenerse a eso. Entiendo que dada la situación, que quieras aprovechar y comprarle a los Sí. pibes, a esto, a lo otro, O ponerlo pero a no plazo es, fijo. no lo podés retirar de ahí, ¿no? En Ah, te dan este un caso voucher para era ir el a- No, no, que voucher se para rinda, que se comprar. rinda lo que te Está bien, compraste. está bien. Claro, pero Claro. tiene que tener, si no, no es justo tampoco. Porque claro, si vos le podés comprar ropa a los chicos, o para vos, o para tu mujer, o para tu esposo, para el que sea. Pero ¿y qué pasa con los trabajadores de otros sectores que no reciben nada y que seguramente no tienen los sueldos buenos que tienen estos lugares, estos entes descentralizados? Bueno, una de las tantas injusticias que hay, ¿no? Quiero compartir algo más antes de irnos, si tenemos 2 minutitos, porque ayer se conocieron datos del escrutinio definitivo del balotaje presidencial. En principio, decir que se achicó la diferencia entre Javier Milei y Sergio Massa, esto como dato relevante. No modifica absolutamente nada, pero bueno, según ratificó la justicia, en el único documento válido como resultado, el candidato de Unión por la Patria quedó a 11.3 de su vencedor de La Libertad Avanza. En votos afirmativos. 1.3 fue la diferencia. Hay un dato al que quiero llegar al final. Mientras tanto, otro para destacar fue que finalmente en el conteo final Massa terminó arriba de Milei en el Chaco, cuando en el escrutinio provisorio ¿Era al revés? era al revés, y sí, en el Chaco, en el escrutinio provisorio había ganado Milei. Ujú. Esa provincia se sumó a las victorias parciales en Buenos Aires, recordemos que fue ajustadísima como finalmente terminó siendo en Chaco, también en Formosa y en Santiago del Estero. Entonces se suma una provincia más a las victorias de Sergio Massa. Esto es anecdótico, ¿no? En el resto del país, en todos los casos, ganó el libertario. Y este dato, el documento de la justicia electoral ratifica también que se trató de una de las elecciones presidenciales con menos asistencia, Ujú. pese a que se preveía que podía ser peor por la jugada del oficialismo de mantener el feriado del 20 de noviembre para intentar sacar ventaja. A ver, quiero ir al párrafo, acá está. La provincia con mayor asistencia fue Tucumán,
con el 82,9. Hay que sacarse sombrero por los tucumanos. 82,9. Mirá vos. Fue la única que superó los 80 puntos en este rubro. Y atención, acá quería llegar. La más apática contra la política, o sea, la que menos presencia de votantes tuvo, porcentualmente hablando, todo un dato, la provincia de Santa Cruz. Mirá vos. El 70,0% de presentismo. Tucumán el 82,9%, como la de mayor resistencia, y la de menor participación, porcentaje, por supuesto, Santa Cruz 70,0%. Muy poca gente fue a votar. Aquí en Santa Cruz. Es El un, distrito es menor bajo del país. me parece que es un dato realmente como para destacar. Bien, y Sí, que no sí, podía pasar por alto. Claro, sin mayores sorpresas, se ratificaron también los números marginales de voto en blanco, que fue 1,55 el total, bajo. Y voto nulo, 1,67. Muy bien. Nos estamos despidiendo, nos Nos vamos. vamos. 10 de la mañana, 7 minutos. Decimos hasta luego. Hasta Gracias, mañana. comandante, por ponerlos al aire todos los días. Gracias, Juli. Nica, buen programa. Fer llegó. Ahí lo vemos. A Fer Turno ahora se incorpora para darle continuidad a la mañana de Radio Nuevo Día. Cari, seguimos tus transmisiones. ¿Te vas al Gracias. consejo? ¿Qué planes tenés? Sí, tengo otras notas antes y Ujú. tengo que hacer todo rápido y a las 11 está pautada la extraordinaria. Seguramente va a ser unos minutos después. En Mañana, el Consejo Deliberante. 8 de la mañana, volvemos con la otra gestión. Gracias. Chau, chau. Chau. ¡Chao!